Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga enormemente en esta noche en la meditación de su santa palabra. Antes de iniciar, mis queridos hermanos, quisiera mandar un fuerte saludo a mis hermanos que en este momento nos están sintonizando aquí en la región metropolitana, aquí en Monterrey. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. De la misma manera, a nuestros hermanos que nos escuchan en la ciudad de Torreón, a nuestros hermanos que también nos escuchan allá en Nueva Rosita, en Puebla, en Michoacán, y sobre todo aquellos hermanos que nos escuchan en la ciudad de Ensenada. Dios los bendiga enormemente a cada uno de ustedes en la meditación de su santa palabra. Recordándoles también, mis hermanos, que estos estudios, estas predicaciones los pueden encontrar en Pescadores de Hombres, en Facebook, que es un perfil de la Monterrey Escuela de Predicación. Así de la misma manera en YouTube, hermanos, acabamos de abrir un canal en el cual se están subiendo predicaciones de los estudiantes de la escuela. Y también algunas clases de algunos hermanos que de poco a poco pues van contribuyendo a que esta obra siga creciendo. Bueno, hermanos, sin nada más que decir, pues entremos a lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ubicarnos, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículos 6 al 7. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 7. Apocalipsis 20, versículo 1 al 7. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Queridos hermanos, este es un texto muy polémico. Es un texto que puede generar muchas dudas e inclusive puede generar que muchas personas devotas a Dios terminen por apostatar. Apostatar quiere decir desviarse del camino. Como dice el escritor a los hebreos, deslizarse del puerto. Para entender Apocalipsis o las diferentes estructuras y formas de pensamiento, han estipulado 4 perspectivas, 4 puntos de vista. Por ejemplo, se encuentra el llamado enfoque futurista. Esto es particularmente, mis hermanos, el poner precisamente la aplicación de Apocalipsis 20 a un evento que va a suceder solamente en el futuro. Pero sobre todo el libro de Apocalipsis lo aplican como si fueran eventos que fueran a suceder en la posteridad. Hay otros enfoques como el histórico continuo. Los que se basan en este punto de vista siempre buscan detallar los eventos que están sucediendo en la vida y tratan de aplicar particularmente el libro de Apocalipsis, ciertos capítulos, ciertos personajes, ciertas visiones a personas de la vida real. Ya se lo aplicaron a Napoleón, ya se lo aplicaron a Hitler, ya se lo aplicaron a George Bush y probablemente se lo vayan a aplicar a Donald Trump.
Apocalipsis, hermanos, es un semillero de doctrinas falsas, pero también existen otros enfoques. El preterista. Los preteristas, es decir, cuestiones del pasado, ellos creen que el libro de Apocalipsis solamente se aplica para el primer siglo y ya no hay aplicación o ya no hay alguna interpretación hoy en nuestros tiempos. Pero hay un enfoque que llama tremendamente la atención y es el enfoque simbólico. El enfoque simbólico es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque busca explicar y darle al lector o al oyente verdades eternas que no solamente se aplican a los hermanos del primer siglo, sino que también son verdades eternas para los cristianos de todos los tiempos. Darle un enfoque al libro de las Revelaciones, hermanos, es correcto, pero darle un punto de vista, darle una perspectiva para poder entenderlo. Pero si dejamos que la imaginación se desborde, podemos caer en el error. Y eso es un peligro, hermanos. Por algo el apóstol Pablo le escribía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro del enfoque futurista de aquellos que ven Apocalipsis en el futuro, lo ponen allá en la posteridad, han creado precisamente una corriente que se llama premilenialismo. Esto es precisamente, mis hermanos, el punto de vista que quiere decir antes, milenio, un periodo de 1000 años. El término premilenialismo, hermanos, se refiere a la creencia de que Jesús regresará antes de un reinado suyo de 1000 años. Es decir, que antes de que Jesucristo establezca su reino, Él va a venir, siendo que Él ya estableció su reino en estos tiempos. En concreto, hermanos, la mayoría de los premilenialistas creen que Jesús regresará a la tierra y reinará en la ciudad de Jerusalén por un periodo de 1000 años. Para la mayoría de los premilenialistas, hermanos, Apocalipsis es primordialmente un libro sobre las condiciones de caos en que supuestamente se encontrará la tierra durante un periodo de 7 años. Y precisamente ellos han puesto esta teoría, esta doctrina totalmente falsa y errada, porque hay Biblia para poder explicarlo y decirlo, diciendo particularmente, o malinterpretando, mejor dicho, la profecía del profeta Daniel, ahí en Daniel capítulo 9, acerca de las 70 semanas de aquella visión que tuvo el profeta Daniel, diciendo que precisamente cuando vino nuestro Señor Jesucristo y cuando murió, Él no estableció su reino, y que en esas 70 semanas el reloj de Dios se detuvo en la semana 69, y que este se va a reactivar cuando suceda el famoso rapto. Y entonces vendrá la siguiente semana, porque cada semana equivale a 7 años. Todo ese periodo de la muerte del Maestro hasta el rapto, dicen que el reloj de Dios se detuvo y que es una brecha de tiempo que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque Cristo fracasó en establecer su reino. Ellos creen, hermanos, que el milenio va a ser el futuro, pero nosotros decimos que el milenio es hoy. Y de eso es de lo que quiero hablarles, mis hermanos. El milenio es hoy. Como lo dijimos, milenio significa 1000 años. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículos 1 al 7, tan solo lo menciona 6 veces. Y han derribado doctrina importante de las Sagradas Escrituras. Fíjese la gravedad. Decir que Jesucristo no estableció su reino, cuando la Biblia dice lo contrario de lo que ellos piensan. Y eso es lo que queremos explicarle, y que esté preparado ante esas adversidades, porque son este tipo de ideologías las que corrompen la sana doctrina,
Es este tipo de ideologías, grupos, doctrinas, denominaciones que pervierten la adoración, que permiten a la mujer que dirija al varón en las congregaciones, que dejan precisamente y empiezan a meter instrumentos en la adoración, que empiezan a tomar la Santa Cena o cada mes, o cada año, o cada vez que su pastor se lo diga. Son aquellos que precisamente quieren regresar al Antiguo Testamento, siendo cuando Cristo ya lo clavó en la cruz para que tuviéramos un nuevo pacto, cobrándoles diezmos y entre otras cosas. Son ellos precisamente los que desvirtúan lo que las Sagradas Escrituras realmente quieren decirnos, yendo más allá de lo que está escrito. Hablar de milenio no es un término de la Iglesia de Cristo, es importante decirlo, pero lo manejé de esta manera para llamarle la atención. El milenio es hoy. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto, hermanos? ¿Por qué me atrevo a decirles esto? Porque este milenio, estos 1000 años, es la era cristiana. Sí, hermanos, fíjense, en el libro de Apocalipsis, en cuanto a su literatura, podemos clasificarla de 3 maneras. Primero, literatura profética. Bienaventurado el que lee, los que oye y los que guardan las palabras de esta profecía, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Es una literatura epistolar, es decir, es como un estilo de carta que fue enviado a las 7 iglesias en las cuales se mencionan en este libro. Pero también, hermanos, es una literatura apocalíptica, es decir, simbólica. Porque el símbolo, hermanos, es muy importante que lo entendamos aquí. Porque Apocalipsis, casi el 90%, es importante decirlo. Casi podría decir, en un aproximado, que el 90% de la Biblia es literal. Es decir, así como usted lo está leyendo, así debe de entenderlo. Pero en el simbólico, no es lo que usted está leyendo y así no debe de entenderlo. ¿Por qué? Porque en las visiones y revelaciones, visiones se ven, revelaciones se oyen. En todos esos eventos en el cual experimentó el apóstol Juan, mis hermanos, ¿cómo tratar de explicar todo lo que él observó? Tratándoselo de explicar al mundo material. Pues con el simbolismo. Tratando de explicarte toda esa realidad invisible, espiritual, pero con elementos materiales. Comparando lo intangible con lo tangible, lo invisible con lo visible, para poder explicárselo a usted y a mí y a los hermanos del primer siglo. Eso es el simbolismo, y así es como debemos de entender Apocalipsis, como un simbolismo. Se dice que desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 22, versículo 7 de Apocalipsis, todo ese gran tramo, hermanos, es simbolismo. Entonces, hermanos, ya dijimos acerca de la literatura, cómo se lee Apocalipsis, de qué manera, de qué forma. Ya clasificamos 3 maneras. Pero en el simbolismo de Apocalipsis podemos hallar, hermanos, 4 clases de simbolismos. Primero podemos mencionar acerca de los símbolos que son exclusivos de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis se nos está hablando acerca de 7 candeleros. Y se nos dice que aquel Hijo de Hombre estaba en medio de esos 7 candeleros. Una clara referencia al Maestro, estando en medio de las 7 iglesias a las que fue dirigido Apocalipsis. Entonces, el mismo Apocalipsis, hermanos, te explica cuál es la interpretación de esos 7 candeleros.
Es decir, simbolismos que son exclusivos del libro de Apocalipsis. Segundo, otra clase de simbolismos son los símbolos que se apoyan en el ambiente histórico para poder entender algunos conceptos y algunas ideas que está manejando el apóstol Juan. Precisamente él tomó elementos culturales y sociales para poder captar lo que el escritor, lo que el maestro, porque el autor del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Entonces, para poder captarlo, hermanos, tenemos que conocer de historia. Por eso, para poder estudiar Apocalipsis, no solamente utilizaremos el simbolismo, sino que vamos a utilizar algo acerca del preterismo, algo del pasado para poder entender el contexto histórico. Otra clase de simbolismo, hermanos, es el proveniente del Antiguo Testamento. Existen aproximadamente, hermanos, más de 400 referencias en el Apocalipsis acerca del Antiguo Testamento. Es decir, que en el simbolismo de Apocalipsis tenemos que hacer el giro al Antiguo Testamento para entender lo que nos están tratando de decir. Porque uno, hermanos, uno es el autor precisamente, y ese es Dios. Por eso hay mucha unicidad en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hay uno en lo particular que me llama poderosamente la atención. Y es precisamente, hermanos, el simbolismo que se refiere a los números. Es decir, los números que se utilizan simbólicamente. Si usted puede ver desde su hogar, desde su celular, desde su tablet o computadora, tan solo en el capítulo 7 de Apocalipsis, hermanos, del versículo 1 al 8, podemos encontrar un montón de referencias numéricas. Inclusive hay un escritor que se llama David Rupert de CERCI, de La Verdad para Hoy, el cual menciona y lo hace de una manera chusca que si agarráramos una página completa de cualquier capítulo de la Biblia, de Apocalipsis, y empezáramos a marcarlo con rojo, pareciera como si fuera la cara de un niño con sarampión. ¿Por qué? Porque son bastantes las referencias numéricas a las que alude el libro de Apocalipsis. Todo esto, hermanos, se los he tenido que desarrollar de tal manera que entiendan que los 1000 años, es decir, los 1000 años en los cuales estamos viviendo, pues son simbólicos. Es un mero simbolismo, porque precisamente en este primer punto estamos viendo que este milenio es la era cristiana. Dentro de los números, dentro del simbolismo de los números, para el hebreo existían 3 números básicos, 3 de los cuales se desprenden los demás números que se encuentran en Apocalipsis. Primero, el 3, simbolismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la deidad. El 4, que precisamente viene a simbolizar, hermanos, es considerado el número cósmico, el número de la creación. Tal vez esto sea así por razón de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y el oeste. En Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis el número 4 se refiere a menudo a toda la humanidad, o también refiriéndose, hermanos, a otros conceptos cósmicos, sobre todo a la tierra. Hermanos, pero el que me llama la atención y el que me interesa que ustedes entiendan en este momento es el número 10. Estos son los 3 números primarios en el simbolismo judío: el 3, el 4 y el 10. El 10, hermanos, significa lo completo, lo pleno, o el poder. ¿Por qué cree que el dragón rojo, el dragón escarlata, que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, tiene 10 diademas? Para hablar precisamente de ese completo poder y autoridad que tiene Satanás, no como la tiene nuestro Dios, por supuesto. Y luego posteriormente se nos habla en el capítulo 13 de la bestia que surge del mar, el cual tiene forma de leopardo, tiene 7 cabezas y tiene particularmente 10 cuernos y 10 diademas.
también para simbolizar precisamente el 10, que viene a ser el completo poder y autoridad que tiene particularmente esta bestia. Todo eso es un simbolismo. Precisamente el 10, hermanos, está estrechamente relacionado con la humanidad. El número conlleva a la idea de la perfección humana. El 10 conlleva la idea de la perfección humana. ¿Por qué cree que tenemos? Probablemente lo hayan sacado por el del hecho de que nosotros tengamos 10 dedos en nuestras dos manos. Entonces, para ellos un ser humano completo, para poder trabajar y actuar, pues tiene sus 10 dedos en sus dos manos, ¿verdad? Pues ya si faltaría uno, pues estaría incompleto. Pero vamos a ubicarnos al contexto del cual nos habla Apocalipsis 20, versículos 1 al 7, que nos hablan de 1000 años, porque es un dato interesante. Antes me gustaría que leyéramos Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10, y dice la palabra de nuestro Dios allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Este era un mensaje, precisamente, un mensaje que se le estaba enviando a una de las iglesias que no fue amonestadas por el maestro. Se le estaba advirtiendo y diciendo que iban a sufrir tribulaciones por 10 días. Una de las preguntas que yo me hice al analizar este punto era particularmente, o mejor dicho, imaginar, o poner los pies en la tierra, mejor dicho, el decir, pues en aquel tiempo no tenían correo electrónico, no tenían Facebook, no tenían YouTube, no tenían ninguno de los aparatos o facilidades tecnológicas como las tenemos nosotros hoy en día. ¿Cuánto habrá demorado que este libro de Apocalipsis, esta carta, tuvo que haber salido de Patmos cuando el apóstol Juan la escribió? ¿Cuánto tiempo pasó para que esta carta llegara a los hermanos de Esmirna? Y por otro lado, ¿cuándo iba a empezar y cuándo iba a terminar esta tribulación? Dice, en cada uno de los mensajes que estaba mandando el maestro a las 7 iglesias de Asia, era particularmente el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es decir, era un mensaje universal, era un mensaje para todos. Es que no sabemos, hermanos, particularmente cuándo empezó la tribulación en contra de los cristianos. Bueno, sí tenemos alguna idea, un parámetro, pero en realidad el tiempo, o determinar un tiempo, pues sería difícil establecerlo. Por lo tanto, los 10 días, hermanos, se refieren particularmente a un tiempo determinado, en el cual, hermanos, ellos iban a padecer, iban a sufrir. Y era precisamente la tribulación que en el primer siglo los hermanos estaban padeciendo. Pero no iban a ser literalmente 10 años, pero sí iban a ser un periodo de tiempo, un tiempo completo, un tiempo determinado por Dios, permitido por Dios, en los cuales ellos iban a padecer, iban a ser perseguidos. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? El hecho de mencionar los 10 días nos están llevando a los 1000 años. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir de los 1000 años? O sea, ¿cómo podemos relacionarlo con el 10? Pues mucho lo podemos relacionar, hermanos, porque el 10, fíjense muy bien, el 10 al ser multiplicado por sí mismos y cualquier otro número, es decir, si el 10 lo multiplicamos, 10 por 10 por 10 nos va a dar la cantidad de 1000. Y esto, hermanos, el hecho de multiplicar o decir 3 veces una cantidad o decir algo, tomaba un mayor significado. El significado se intensificaba, cobraba mayor valor. ¿Cuántas veces le dijo el maestro a Pedro: Simón Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, porque era muy importante lo que tenía que decirle.
Así que repetir una misma cosa 3 veces era de suprema importancia. Entonces, hermanos, el judío, no solamente el decir 3 veces una cosa, era muy importante. Por ejemplo, el apóstol Juan, al momento de ver la Jerusalén celestial, allá en el tercer cielo, él se lo imaginó como en una forma de cubo. Y usted puede decir, ¿cómo que está esa forma de cubo? Sí, ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 16. Apocalipsis capítulo 21, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 21, versículo 16, y dice de la siguiente manera: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. Fíjense muy bien, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Si nosotros aplicamos esta premisa al número de 1000, esto podríamos ponerlo de la siguiente manera: 10 por 10 por 10, es decir, 1000 años. Y este era un símbolo particularmente poderoso acerca de lo completo y de lo perfecto. Y si nosotros se lo aplicamos en cuanto a los años, definitivamente se está refiriendo a un tiempo. Se está refiriendo a un periodo que Dios ha establecido. Un periodo de tiempo que Dios ha establecido, en el cual va a cumplir muchas de sus promesas. Y va a establecer muchas cosas. Y esas cosas, hermanos, fueron establecidas en la era cristiana. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar. Esos 1000 años que habla Apocalipsis capítulo 20 se refieren a la era cristiana, a esta era que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué establecerlo hasta el final? ¿Por qué ponerlo hasta la posteridad? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes puntos. Hermanos, estamos viendo el tema, el milenio es hoy. Y nos establecimos, o precisamente me hice la pregunta, ¿y por qué me atrevo a decirles esto? Primero, porque el milenio es la era cristiana. Segundo, porque en este milenio Cristo reina. Y hay mucha Biblia para decir esto. Cristo ya está sentado en su trono y está reinando. Está reinando juntamente con nosotros. Uno puede decir, yo no lo veo. Puede decir el premilenialista, es que Jesucristo va a establecer su reino en Jerusalén cuando venga con sus santos, después de la gran tribulación. Yo no veo el reino de Cristo ahorita. Pues son cosas que vamos a estar viendo en esta noche. Hermanos, vamos a analizar, dice particularmente, me gusta mucho como dice el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Y eso es algo que vamos a descubrir. Fíjese, la cadena de versículos que vamos a hacer en este momento. La misma Biblia nos va a dar respuesta de lo que establecimos en este segundo punto, de que Cristo está reinando hoy. Fíjese muy bien como dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Dice primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Y dice la palabra de nuestro Dios: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Bueno, pero esto no nos dice mucho. Fíjense muy bien, repito el texto bíblico. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Por qué? Porque lo vamos a relacionar con Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Fíjese muy bien cómo dice este texto bíblico. Es bien interesante.
Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En dónde se sentó Salomón? En el trono de Jehová, en lugar de su padre David. ¿Quién ungió a los reyes de Israel? ¿Quién ungió a Saúl, a David? Fue Dios. ¿Quién los puso en ese trono? Dios. ¿Quién lo permitía? Dios. El llamado trono de David es realmente el trono de Jehová, porque Él los estaba poniendo. Hermanos, y fíjense muy bien cómo dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Es un versículo profético que precisamente habla de aquel reino que va a ser establecido. Y cuando tus días sean cumplidos, se refería al pacto de Jehová con David antes de morir, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hermanos, Cristo en este momento está reinando. Pero podemos decir, pero yo no veo ese reino. No lo veo físicamente ni materialmente. En Juan capítulo 6, cuando el maestro alimentó a esa gran multitud, vieron el poder del maestro. ¿Y qué intentaron hacer con Jesucristo? Quisieron hacerlo rey en ese momento. En ese momento tenía a la gente, tenía la población, tenía las multitudes. ¿Para qué? Para poder convertirse en rey, porque tenía la aprobación social. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Huyó. ¿Por qué? Porque establecemos particularmente y recordamos lo que el maestro dice en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 36. Cuando lo estaba interrogando Pilato, le dice el maestro: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Es decir, su reino, el reino que vino a establecer el maestro, porque ese era el mensaje que les estaba dando, ese era el evangelio, las buenas nuevas, cuando estaba predicando aquí en la tierra. El reino de los cielos ha llegado a ustedes, les dice, aunado a lo que le decía Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado, decía. Su reino no es un reino material, es un reino espiritual. Y eso es lo que muchos no entienden. Y ese reino espiritual ya está establecido. Hermanos, luego dice en el versículo 37 del capítulo 18 de Juan: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él es rey, mis hermanos. Y mucho premilenialista y mucho que comparte esta idea puede decir: Jesucristo nunca estableció su reino aquí en la tierra, pero sí es rey allá en el cielo. Hermanos, Él es rey en el cielo y aquí en la tierra. Y cuando Él fue al cielo, se le dio toda potestad y toda autoridad y toda gloria. Él está reinando hoy. Él no va a reinar en aquellos 1000 años literales como están esperando muchos. Porque esa ideología es una idea de los sabios judíos que empezaron a especular acerca del Mesías, con el hecho de esperar a un Moisés libertador, como esperando un líder como Josué, esperando
a un rey que los una como David. Eso es lo que todavía están esperando, siendo que el Maestro ya estableció su reino, y su reino es un reino espiritual. Hermanos, dice en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a ubicarnos ahí en el libro profético de Daniel, capítulo 7, hermanos, versículo 13 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Este versículo bíblico, ¿en dónde se da cumplimiento, hermanos? Hechos capítulo 1. Vamos al libro de Hechos capítulo 1, versículos 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando tuvo su cumplimiento Daniel 7, versículos 13 y 14, en Hechos capítulo 1, versículo 9. Y si usted todavía no está convencido, mire, vámonos ahí a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, hermanos, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora vamos a leer el versículo 13 de ese mismo capítulo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a leer ahora ahí en el capítulo 14, versículo 14. Y dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 14, 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. En este milenio, hermanos, Cristo ya está reinando. Y todavía hay mucha más Biblia para ratificarlo, pero ahorita por la cuestión del tiempo no podemos hacerlo. Estamos viendo el tema, hermanos, el milenio es hoy. Y me hice precisamente la pregunta, ¿por qué me atrevo a decirles esto? En tercer lugar, hermanos, porque en este milenio el reino es la iglesia. En este milenio el reino es la iglesia. ¿Sí, hermanos? Vamos a ubicarnos ahí en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3. Isaías, libro profético de Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Dios. Este es un pasaje bíblico profético acerca de la iglesia, del reino de Cristo que es la iglesia. ¿Por qué me atrevo a decirles esto? Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios en esa sección: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este milenio el reino es la iglesia, porque Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todas las cosas. ¿A quién? A su reino, a la iglesia, la cual es precisamente su cuerpo. Y aquí entramos en un tema difícil para muchos creyentes. Hay tantas iglesias, hay tantas denominaciones. Yo pregunto, ¿habrá también muchos cuerpos de Cristo? La Biblia nos habla solamente de uno. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Es el gran debate de cada creyente. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Simple y llanamente, la que las Sagradas Escrituras estipulan. La que las Sagradas Escrituras dan el modelo de cómo debe de ser esa iglesia. No lo que el pastor diga, no lo que el predicador le esté inventando, lo que la palabra de Dios me está diciendo y le está diciendo a usted. Hermanos, no solamente tenemos ese texto bíblico. Fíjese muy bien cómo dice ahí en Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense qué tan revelador es este pasaje bíblico. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. El conocimiento, la sabiduría y las virtudes que Dios quiere de cada ser humano son conocidos a través de la iglesia, mis hermanos. Son explicadas a través de aquellos que cuidan y guardan, aquellos que son heraldos y defensores de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dentro del propósito eterno de nuestro Dios. Ahí lo dice el texto bíblico. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De qué? De establecer la iglesia. La iglesia de Cristo. Hay mucha Biblia para decirlo. Ahí en Mateo, un texto bíblico que todos ustedes conocen. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Texto que todavía hay muchas personas que no quieren entender lo que este versículo bíblico quiere decir. ¿Por qué? Por las diversas puntos de vista que existen, del cual debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque tener un punto de vista equivocado, hermano, puede costarle la vida eterna. Fíjense muy bien cómo un texto bíblico que todos nosotros conocemos se puede malinterpretar, y así es como debe de entenderse. Fíjense muy bien. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice la palabra de nuestro Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una iglesia, una sola iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo edificó su iglesia, la iglesia de Cristo. ¿Y cuándo iba a dar comienzo a esta iglesia? En Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. ¿Quién dio ese gran sermón que sirvió precisamente como la llave que abrió precisamente las puertas del reino de los cielos? El apóstol Pedro, ahí en Hechos 2, en Pentecostés. Ahí empezó la iglesia. Hay mucha Biblia para decirlo, hermanos, pero es corto el tiempo que tenemos. Marcos capítulo 9, versículo 1, ya para concluir este punto, pero estos datos son importantes que usted los tenga presente. Marcos capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense muy bien esta cadena de versículos, son bien interesantes que los tenga presente aquí en su mente y también en su corazón. Porque si no puede entenderlo, hermano, puede ser que tengamos cauterizado la conciencia y el mismo corazón. Fíjese muy bien cómo dice Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Fíjense esta última frase, la repito: hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Que todavía iban a estar vivos los apóstoles cuando tendría que haber venido el reino de Dios, el reino de Cristo aquí en la tierra. Y iba a venir con poder. Los apóstoles iban a estar vivos, hermanos. Lo iban a observar, lo iban a palpar, lo iban a experimentar. ¿Cómo es estar en el reino? Dice Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice Marcos 9:1, hasta que hayáis visto el reino de Dios venido con poder. Y Lucas 24:49 al final nos dice: hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y todavía el maestro dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, el reino iba a ser establecido cuando viniera sobre los apóstoles el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió eso? Hechos capítulo 2 versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo se estableció la iglesia? En el año 33, en Jerusalén, en Pentecostés. Si habría alguna duda acerca de esto, aquí hay mucha Biblia para ratificarlo. Hermanos, estamos viendo el tema El milenio es hoy. Y por último, ¿por qué me atrevería a decirles que el milenio es hoy? Porque en este milenio, hermanos, nosotros somos reyes y sacerdotes. Sí, hermanos, somos reyes y sacerdotes. Pero no me siento rey, dirás. Tampoco me siento sacerdote. De acuerdo a los levitas, de acuerdo al Antiguo Testamento, las mujeres no podían ser sacerdotes. Hoy en nuestros tiempos, tanto mujer como hombre, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios, todos somos iguales. Pero en la adoración, Él ha establecido un patrón de adoración. Y lo dice particularmente en Timoteo, hermanos. ¿Por qué? Porque fue primero creado el varón. Y porque la mujer procede de la costilla del varón.
y porque Eva fue la primera precisamente en ceder ante el pecado. No son palabras mías, son palabras de nuestro Dios. Hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 13, para ratificar que nosotros ahorita estamos en el reino y que en este reino nosotros somos reyes y sacerdotes. Fíjense muy bien, la suma de tu palabra es verdad, dice el salmista. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Es decir, que cuando el apóstol Pablo escribe este texto bíblico, él ya estaba en el reino. Por eso dice, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. No está diciendo, nos va a trasladar en un futuro. Él no está hablando acerca de eso, mi hermano. Y luego dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mis hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese reino es un reino de luz. Pasamos de un reino de las tinieblas al reino de aquella luz que es Cristo. Y no solamente eso, nos trasladó a ese reino, sino que nos hizo reyes y sacerdotes. La Biblia lo está diciendo. Luego, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ese reinado es la iglesia, hermanos. Y no está hablando en el pasado, no está hablando en el futuro, está hablando en el presente. Hermanos, Apocalipsis 20:6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Este versículo es impresionante porque dice bastante en tan pocas palabras. Pero quisiera hacer la pregunta, ya para terminar. ¿Verdaderamente reinamos con Cristo, hermanos? ¿Verdaderamente yo me siento un rey en este momento? Esa puede ser la pregunta. ¿Verdaderamente reinamos con Cristo? Sí, hermanos, sí reinamos porque somos parte de ese reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y ese reino es un reino espiritual que está en la tierra y que es la iglesia, y nosotros pertenecemos a ella. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos parte del cuerpo del Señor. ¿Verdaderamente reinamos con Cristo? Sí, hermanos, sí reinamos porque somos hijos de Dios y pertenecemos a una familia espiritual grandísima. ¿Verdaderamente reinamos con Cristo? Sí, hermanos, sí reinamos porque Cristo es nuestro Rey y nosotros estamos reinando juntamente con Él en este momento. ¿Verdaderamente reinamos con Cristo? Sí, hermanos. Sí reinamos porque nosotros hemos sido salvados y la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. En conclusión, hermanos, hemos visto el tema el milenio es hoy. ¿Y por qué me atreví a decirles esto? Primero, porque este milenio es la era cristiana. Segundo, ¿por qué me atrevo a decirles esto? Porque en este milenio Cristo reina. ¿Por qué me atrevo a decirles esto, mis hermanos? Porque en este milenio el reino es la iglesia. ¿Y por qué me atrevo a decirles esto? En cuarto lugar, hermanos, porque en este milenio nosotros somos reyes y sacerdotes. Hermanos, es importante decirlo, que los que practican tal doctrina, la doctrina premilenialista, es antibíblica. Son los mismos que mutilan el plan de salvación, diciendo que solamente es creer, descartando el bautismo.
que ponen más en cuanto al patrón bíblico de adoración, que cobran diezmos, que desprecian el gobierno de la iglesia, que le quitan el derecho de propiedad a nuestro Señor Jesucristo como dueño de la iglesia, y entre otras barbaridades. Es importante decirlo, hermanos, que algunos que practican tales cosas sí aman y sí tienen devoción por Dios, pero ellos, hermanos, han quedado truncados en el solo creer y se han desviado de la sana doctrina. Aquí es donde entramos nosotros, hermanos, para mostrarles el verdadero camino y sacarlos del error, siempre y cuando sea con un espíritu de mansedumbre y de amor, teniendo presente en nuestros corazones que estamos hechos tú y yo y todos aquellos a imagen y semejanza de Dios, y que el deseo de nuestro Padre Celestial, el deseo profundo de su corazón, es que todos sean salvos. Hermanos, el milenio es hoy. Que nuestro Padre Celestial les bendiga enormemente. Hasta entonces.